6:37 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Es momento de nuestra primera entrevista del día. Vamos a conversar con Mariana Romero. Ella es directora del Centro para los Defensores de la Justicia, coordinadora académica del CDH-UCAP, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Te hemos tenido acá justamente para hablar del primer informe de Michelle Bachelet y ahora vamos a hablar un poco de la actualización de este informe por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quiero que hagas un poco un contraste entre lo que fue el informe definitivo de Bachelet y esta actualización. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas pueden contrastar? ¿O qué cosas realmente se han actualizado dentro del informe? Sí, bueno, recordemos que desde el 5 de julio a la presentación del informe el día de ayer han pasado solo 2 meses y lejos de haber una mejora en la situación de derechos humanos y en las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja, lo que hemos visto es un mayor deterioro frente a esta situación y así lo ha dejado expresada la Alta Comisionada el día de ayer en su actualización, manifestando que en estos 2 meses ha habido un mayor deterioro de la crisis económica y social que además ha generado impactos desestabilizadores en la región debido a la migración forzada de venezolanos pues, que han tenido que salir del país por las consecuencias de la crisis que estamos atravesando. Frente a qué observamos de nuevo en la actualización, es muy importante destacar no solamente que ella manifiesta su preocupación frente al incumplimiento de recomendaciones que ya hizo en el mes de julio, como por ejemplo la disolución del FAES o investigaciones en casos de tortura, sino también ella en este momento habla de mayor reducción al espacio democrático debido a las amenazas de un alto funcionario, presidente de un órgano ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente, quien ha amenazado a organizaciones de derechos humanos con aplicar una ley penal severa para castigar su funcionamiento, y también hemos visto cómo ha habido un rechazo a los ataques a la autonomía universitaria. Estos son 2 elementos nuevos que nos encontramos en el informe de julio y pues así ella ha ido avanzando en el monitoreo sobre la situación de derechos humanos. Hay un tema también interesante dentro de esta actualización del informe. Ella habla de algunas gestiones del gobierno nacional en liberar algunos presos considerados presos políticos y en detener a algunas personas que han sido parte de represión exacerbada o han estado involucrados en actos o supuestos actos de tortura en el país. ¿Qué tiene que decir sobre este tema? Sí, realmente desde las organizaciones de derechos humanos no hemos visto que hayan habido avances significativos reales ni que haya una voluntad por parte de Nicolás Maduro y sus funcionarios en cumplir realmente con los acuerdos establecidos tras la visita de Michelle Bachelet en junio o con las recomendaciones, las 23 recomendaciones que se hicieron en el informe del 5 de julio. Ciertamente han habido excarcelaciones, que no es lo mismo que liberaciones, porque una libertad condicionada no es libertad, simplemente son personas que efectivamente han sido excarceladas, ¿bajo alguna orden de presentación o algún régimen especial? Exactamente, una condición que nunca debió estar porque así ha sido incluso determinado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que nunca debieron haber sido detenidas ni privadas ilegítimamente de su libertad. Igualmente, por eso ella menciona que en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar es necesario avanzar en una liberación plena. Ella también menciona que en el caso del capitán Acosta Arévalo, ella describe las torturas y pues cómo se encontró el cuerpo de este señor. Además dijo que su oficina identificó hechos de tortura, es decir, está certificando de que en Venezuela existe tortura. Exactamente, y ella dice que, bueno, ciertamente ha habido investigación contra 2 funcionarios de DIGESIM, sin embargo, estos han sido imputados por homicidio preterintencional y no hay unos avances reales frente a las investigaciones por tortura, aun cuando existe en Venezuela una ley especial para prevenir y sancionar la tortura. Igualmente, vemos que no han habido avances reales en avanzar en otras medidas de cumplimiento frente a la crisis económica y social, frente a investigaciones a funcionarios por violaciones de derechos humanos. Ella manifiesta que el fiscal constituyente ha afirmado que 104 funcionarios han sido investigados, pero en su intervención ella dice, bueno, que se nos presente la información documentada que dé cuenta de que eso es así. Ahora, hay un tema también interesante, el FAES. Ella lo menciona dentro del informe. Hay personas que siempre han pedido una justicia dura en contra de la delincuencia en el país, en contra de los grupos armados, de los grupos delictivos, pero
la implementación de esta fuerza subversiva por parte del gobierno para acabar, o ese fue el objetivo inicial, para acabar con los hechos delictivos, la delincuencia, los grupos armados dentro de las distintas barriadas en el país o los distintos sectores del país, parece que se ha desvirtuado un poco y ahora las personas están pidiendo la disolución de la misma. Incluso Michelle Bachelet dice que no han contado con la información requerida para poder acabar o disuadir estas acciones del FAES. ¿Por qué disuadir al FAES y no mejor modificar un poco el sistema o el funcionamiento del mismo? Sí, de hecho, dentro de las 23 recomendaciones hubo 13 prioritarias para cumplimiento inmediato. Una de ellas era efectivamente la disolución del FAES y lejos de ver una voluntad para avanzar en el cumplimiento de esta recomendación, días después de la publicación del informe, Nicolás Maduro en un acto público junto a funcionarios del FAES hace un aupamiento y una felicitación al trabajo de este componente de organismo de seguridad que realmente ha fungido como un grupo de exterminio a la población, especialmente en sectores más vulnerables. Este grupo fue creado efectivamente, como tú comentabas, para avanzar en políticas de seguridad ciudadana, pero es una política de mano dura que lejos de tener un efecto disuasivo frente a la necesidad de seguridad o protección frente a la delincuencia, lo que ha hecho es exacerbar las ejecuciones extrajudiciales, que es una grave violación a derechos humanos, y pues que haya por parte de altos funcionarios un llamado a felicitar a estas personas, lo que genera es que estos se sientan alentados a seguir cometiendo estas atrocidades y violaciones a los derechos de la población. Mariana Romero es directora del Centro para los Defensores y la Justicia, y justamente en el informe de Michelle Bachelet se hablaba de convertir en delito la defensa de los derechos humanos en Venezuela y que esto le preocupaba a todas las organizaciones no gubernamentales que se encargaban de la defensa de derechos humanos. Yo quisiera saber si ustedes, como defensores de derechos humanos, como organización no gubernamental, se han sentido de cierto modo atacados o están sintiendo que se está convirtiendo en un delito su actividad. Ya volvemos con más de Primera Página.